y vamos a presentar a Monseñor Iceta. Tenemos que empezar diciendo algo que no es nada fácil, que es su nombre y sus dos apellidos completos. Mario Iceta Gavica Gogeascova nació en Guernica, Luno, el 21 de marzo de 1965, un gran año. Tengo que hacer aquí una pequeña confesión, y es que le debo respeto no solo porque usted es obispo, sino también porque es justamente un mes mayor que yo. Entonces, bueno, buen año y buena cosecha la de 1965. Tras licenciarse en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, cursó estudios de Teología también en la Universidad de Navarra y en el Seminario Diocesano de Córdoba. A los 29 años, el 16 de julio de 1994, fue ordenado sacerdote en la diócesis de Córdoba. Obtuvo los doctorados en Medicina y Cirugía en 1995 con una tesis doctoral sobre bioética y ética médica, y en Teología en 2002 con una tesis sobre moral fundamental. Además tiene máster en Economía y es miembro de la Real Academia de Córdoba. Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Córdoba, donde fue párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Priego, también párroco de la Parroquia de la Inmaculada de Almodóvar del Río, de Santo Domingo de Lucena, vicario episcopal de la Campiña, canónigo penitenciario, vicario general y ecónomo catedralicio. Igualmente fue el iniciador y primer director del Centro de Orientación Familiar San Juan Pablo II de la Vicaría de la Campiña con sede en Lucena. El 5 de febrero de 2008 fue nombrado obispo titular de Álava y auxiliar de Bilbao, y recibió la consagración episcopal en la Catedral de Bilbao el 12 de abril de 2008. Fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Bilbao el 17 de abril de 2010 y el 24 de agosto de 2010 la Santa Sede hizo público su nominación como obispo de Bilbao. El 11 de octubre de ese mismo año, y coincidiendo con la festividad de la Virgen de Begoña, patrona de la diócesis de Bilbao, se celebró la toma de posesión en la Catedral de Santo Domingo de Bilbao. Es decir, es una pequeña reseña y es todo un lujo y un honor contar con Mario Iceta en este encuentro que para nosotros es tan importante de inicio de curso. Cuando quiera, Mario, tiene usted la palabra. Voy a utilizar 3 textos del Papa, porque son muy interesantes. Con respecto a la vocación, voy a utilizar el texto de la exhortación que él dirigió a los jóvenes, que se titula Christus Vivit. De ahí bajaremos a un segundo texto, que es el de Gaudete et Exsultate, esa exhortación sobre la santidad en la vida actual. Y el tercer documento que voy a utilizar va a ser precisamente el Amoris Laetitia, que es ya concretando el amor esponsal, una forma muy concreta, apasionante, maravillosa de amor. Serían como las 3 partes. Quiero dedicar a cada una no más de 10 minutos. La primera, la vocación. ¿Qué es la vocación? Pues la vocación es una llamada-respuesta. Una llamada-respuesta. El Señor nos ha llamado a la existencia y nos ha llamado a vivir con Él y a una misión. Generalmente cuando me piden que celebre algún matrimonio y con los novios vemos cuáles son las lecturas, si ellos no tienen pues una lectura ya preconcebida o elegida, yo les suelo animar a que hagamos la lectura de Juan 15, ¿no? Donde el Señor habla de la vid y los sarmientos unidos a Él. Sin Él no podemos hacer nada, sin Él la vida no puede dar fruto. Y además nos dice en ese fragmento del Evangelio, nos dice el Señor, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Entonces ya hay un mandato, hay un lugar donde podemos vivir, que es en el amor del Señor. Además, es un amor pues tan infinito, ¿no? Yo os he amado como el Padre me ha amado, y permaneced ahí. Esa es vuestra casa, esa es vuestra morada. Mucha gente hoy en día vive en la intemperie, no vive en un amor, vive relacionado con las cosas o relacionado con sus propios proyectos, y a veces se pierde lo más fundamental y lo más hermoso de la propia vida, ¿no? Que es vivir en ese amor a las que estamos llamados. Y solo subrayar una última frase de ese párrafo cuando dice: no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo quien os he elegido a vosotros. Esa es la llamada.
Esa es la vocación. Vocare, en latín, significa ser llamado, ser llamado. Entonces, no sois vosotros los que me habéis elegido, yo os he elegido y os he destinado, os he enviado. Una vocación que conlleva una misión, que conlleva un envío. Entonces, la primera cuestión será esta, ¿no? Yo soy destinatario de una llamada. Dios ha pronunciado mi nombre. Dios ha pronunciado mi nombre y sigue pronunciando mi nombre. Me sigue llamando. El tema del nombre es un tema muy interesante en la Escritura. Yo siempre pongo una pregunta trampa. ¿Os podéis acordar de aquella parábola que cuenta Jesús, ¿no? De un rico que comía abundantemente y las migajas caían de la mesa y un pobre, Lázaro, estaba a los pies intentando comer las migajas. Os acordaréis del nombre del pobre, que era Lázaro, que significa el que confía en Dios. Pero ciertamente no nos acordaremos del nombre del rico, porque no tiene nombre. No ha sido pronunciado su nombre. En cierto modo, Dios no lo reconoce porque no ama, porque no es capaz de compartir, ¿no? También las vírgenes necias, que no tenían aceite en la lámpara, y la lámpara y el aceite no solo es para yo ver quién llega, sino también para el que llega reconozca mi rostro, ¿no? Esas vírgenes necias no tenían la lámpara encendida de la caridad, del amor, de la esperanza, de la fe. Por tanto, no pueden ser reconocidos su rostro, porque les falta ese amor, ¿no? Entonces, la cuestión de la vocación, como digo, es una llamada del Señor que pronuncia nuestro nombre, que en la Escritura siempre es lo más profundo de nuestro ser. Ahora, esta llamada, esta vocación requiere una respuesta. La llamada es a una amistad con el Señor. Precisamente en ese primer documento que os decía de Christus Vivit, el número 250, dice, lo fundamental es discernir y descubrir que lo que quiere Jesús de cada joven, es decir, de cada uno de nosotros, es ante todo su amistad. Y os digo también como jóvenes, yo también me llamo joven, porque curiosamente el Papa dice, ¿y quién es joven? Y dice, no es tanto cuestión de edad, que también, ¿no? A veces podemos ser pues un poco ingenuos, ¿no? Han elegido un obispo joven, sí, ¿cuántos años tiene? 65. Digo, bueno, vale, pues quizá en la media de los obispos, pues igual está en la media baja, pero claro, 65 años no es precisamente una persona joven. Aunque el Papa dice, ¿y quién es joven? Dice, joven es el que es capaz de amar. El que es capaz de amar siempre es joven. Tiene el corazón joven. Por tanto, el Papa habla no tanto de una cuestión fisiológica, una cuestión cronológica de nuestra vida, sino habla de esa capacidad de amar, de tener despierto el amor, de tener esa tensión de entregarnos a los demás, ¿no? Por tanto, Jesús, nos dice el Papa en este texto, lo fundamental es discernir y descubrir lo que quiere Jesús de cada joven, de cada uno de nosotros. Y lo que quiere es, ante todo, su amistad. Curiosamente, Santo Tomás de Aquino, que aprende de San Agustín, precisamente describe la caridad, el amor, lo describe como una forma de amistad. La caridad es una forma de amistad. Y lo que nos pide el Señor es que quiere ser amigos nuestros, ¿no? Por eso también nos recuerda el Papa cómo Simón Pedro, cuando ve a Jesús ya resucitado y el Señor quiere restaurar esa amistad que se había quebrado en las negaciones, precisamente le dice, Juan, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Es decir, ¿me quieres como amigo? Él utiliza pues la palabra filia, ¿no? Quiere ser amigo mío, también utiliza la palabra ágape, la amistad. Es una llamada, una vocación a la amistad, ¿no? Lo que quiere hacer con nosotros Jesús es una historia de amistad, una historia de amor, una historia de compartir la vida. Por eso Juan lo dice en ese contexto, el que no está unido a mí no puede dar fruto. Incluso una palabra que es muy de los matrimonios, ¿no? Cuando dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, cargad con mi yugo, porque mi yugo es llevadero, mi carga es ligera. De ahí viene la palabra cónyuge, de los esposos. Cónyuge
los que comparten el yugo. Quizás hoy la gente joven, y aquí en el norte todavía quedan, pues se han utilizado mucho los bueyes para el trabajo en el campo y vemos el yugo como unce a los bueyes o como unce a los animales, pues también yo creo que en el sur, con toda la cuestión de los caballos, pues van unidos por un yugo, por algo que los une. Entonces, mi yugo es llevadero, es decir, la unión conmigo os va a hacer el poder caminar. Mi carga es suave porque la carga es vuestra propia vida, es lo que cada uno lleva adelante, ¿no? Por tanto, Jesús nos invita, como digo, a una amistad con Él. Esa es la vocación, esa es la vocación, una invitación para una historia de amor. El Papa da un paso más, que no quiero dejar de decirlo en este mismo documento. Dice el Papa, no te preguntes tanto quién soy yo, sino pregúntate para quién soy yo. Qué importante es este giro que da el Papa, ¿no? Muchas veces estamos en las cuestiones de la vocación diciendo un poco, bueno, ¿cuál es mi ser? Pues yo soy esposo, esposa, estoy llamado a ser padre, madre, estoy llamado a ser sacerdote. El Papa da un giro, ¿no? Dice, no es tanto lo que eres tú, sino tienes que descubrirte para quién eres tú. Y cuando descubras para quién eres tú, descubrirás cuál es la vocación, es decir, cuál es la forma de respuesta a la invitación del Señor. O sea, la vocación no solo es una llamada del Señor, la vocación es una forma de cómo yo respondo a esa llamada. Tú, Señor, me llamas a una amistad contigo, a una comunión de vida contigo, a un permanecer en el amor contigo. De acuerdo. Y eso ahora, ¿cómo yo lo voy a responder? ¿Cómo yo lo voy a vivir? ¿De qué manera lo voy a vivir? Y descubrimos las diversas formas de respuesta, ¿no? Pues voy a vivirlo pues, como esposo o esposa. Voy a vivirlo como respuesta conyugal, llamado a una vocación matrimonial, que es vuestro caso, ¿no? Pero en otros casos, como puede ser el mío, pues es una llamada a servir al Señor en el ministerio sacerdotal y a servir a los demás en el ministerio sacerdotal. O una llamada a la vida contemplativa, a la vida religiosa, a la vida misionera. ¿Cuál es la forma de respuesta? Por eso la cuestión vocacional no se presenta al final de un itinerario de iniciación cristiana, de vamos conociendo al Señor y luego después de todo el recorrido, pues uno verá, pues ahora yo qué voy a hacer, pues me voy a casar, me voy al seminario, me voy a una casa religiosa. No, esa forma de respuesta, el modo de que yo voy a responder al Señor debe estar ya desde el principio de este proceso, ¿no? Uno va barruntando, uno va percibiendo que va naciendo en su ser el modo en que va a responder al Señor. Y uno comienza a ver pues, que efectivamente está llamado a una vida matrimonial o a una vida religiosa. Es la forma en que yo respondo. Por eso me parece una pregunta, como digo, muy, muy clave la que dice el Papa. No te preguntes tanto quién eres tú, pregúntate para quién eres tú. Y como él responde, ciertamente tú eres para Dios y tú eres para los demás. Tú eres para los demás. En el caso de la vida conyugal, primero eres para tu cónyuge, también para tus hijos, pero también para los demás. Suele ser normal que en los primeros años de vida matrimonial, hay una especie como de, bueno, la pareja se repliega sobre sí, tiene que crecer, ¿no? A mí me recuerda un poco pues al útero de la madre, ¿no? El niño cuando es fecundado y aparece en el seno de la madre necesita estar recogido para que vaya creciendo, ¿no? Y se vaya preparando para salir al mundo, ¿no? Es normal que los primeros años de vida matrimonial la pareja en cierto modo está como un poco tanto replegada sobre sí, sobre una especie como de útero que lo está gestando, es normal, tiene que cuidarse, tiene que poner los fundamentos de su vida conyugal. También ocurre con los sacerdotes, ¿no? Se nos pide a los obispos que cuidemos mucho los 5 primeros años de la vida de los sacerdotes, tiene que gestarse, tiene que madurar el comienzo de la vida ministerial. Pero si después ya de un tiempo ese matrimonio no desborda sus límites y ciertamente se entrega ya a la misión, se entrega a la misión y ese amor fecunda no solo su propio matrimonio, no solo su propia familia, sino no fecunda lo que rodea, hay algún problema ahí. Esa primera fase de crecer hacia adentro, de fortalecerse interiormente, tiene que luego eclosionar para volcarse hacia afuera, ¿no? Matrimonios igual que llevan ya 10, 15 años y que siguen todavía en su cogollo, que no son capaces de
como digo, con su compromiso, fecundar la parroquia, fecundar el vecindario, fecundar su trabajo, fecundar los lugares de pobrezas, de exclusión, es un amor que se ha de un modo trastornado, es un amor que se ha quedado replegado en sí, que no ha sido capaz de desplegar, ¿no? Acordémonos también esa parábola del Señor, el reino de Dios como un grano de mostaza pequeñito, ¿no? Pero que cuando va creciendo llega a ser tan grande que es capaz de anidar tantos pájaros, ¿no? El amor tiene que ser capaz de anidar tantos pájaros. El amor tiene que ser capaz de fecundar aquello que toca. Y el amor tan poderoso como es el amor conyugal es capaz y debe fecundar todo aquello que toca, ¿no? Por tanto, existe, como digo, una vocación y existe una respuesta a esa vocación. Voy a ir avanzando después de este primer paso. La vocación es una vocación, como digo, a una amistad. Es una vocación a un amor. Es una vocación a un amor. Un amor excelente, ¿no? Un amor que procede del corazón del Señor. Vuelvo a recordar que cuando uno va al matrimonio y bueno, recibe el sacramento del matrimonio, es el amor de Dios el que capacita a los cónyuges, ¿no? O uno cuando es bautizado es el amor de Dios el que hace, el que transforma nuestros corazones. Acordaos del profeta y también de Isaías, y los profetas realmente dicen, ¿no? El Señor va a operar en vuestros corazones, os va a cambiar un corazón de piedra, incapaz de amar, de reconocer, por un corazón de carne, por un corazón capaz de darse, un amor como el del Señor, capaz de entregarse, ¿no? Por eso esta capacidad de amar de un modo nuevo es la llamada a la santidad. Sería el segundo tema que yo quiero tratar, esa llamada a la santidad. La santidad no es otra cosa que la perfección del amor. El Papa nos escribió, como digo, esta preciosa exhortación, Gaudete et Exsultate, donde nos dice que precisamente nuestra misión, nuestro envío es a vivir ese amor. Y nos dice que no es que la vida tenga una misión, sino que la vida es misión. Es decir, no es que yo tenga mi vida como aspectos compartimentados, ¿no? Dimensiones compartimentadas. Pues está mi relación con mi cónyuge o con mis hijos, está mi vida profesional, está mi vida de amistad y de ocio, está mi vida, no sé, cultural y de formación, y además está la misión en la parroquia. Digo, no, tu vida es misión. Por eso el Papa siempre habla de que todo cristiano es discípulo misionero y van unidos lo uno al otro, ¿no? Discípulos misioneros. Somos consagrados por el Señor para dar ese testimonio del Señor allí donde estamos, ¿no? Y curiosamente, el Papa nos remite, y quisiera hacer un comentario sobre ello, nos remite como a dos elementos fundamentales en la llamada a la santidad. En vuestro caso, la llamada a la santidad en la vocación matrimonial. Nos remite, por un lado, al Sermón de la Montaña y, por otro lado, nos remite a las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas serían el modo en que yo me configuro con el Señor. Y estas bienaventuranzas las debemos también vivir en el matrimonio. Yo quisiera hacer una interpretación desde el matrimonio de las bienaventuranzas, para que lo viváis en vuestro matrimonio y en vuestra familia, ¿no? Y luego ese servir a los pobres, servir a los que no tienen nada, es lo que el Papa llama el gran protocolo. Tuve hambre, me hiciste de comer. Es la gran misión. Por tanto, hay como dos elementos. Uno, yo esa llamada a la santidad, al amor, tiene que configurar mi vida, y mi vida se configura con las bienaventuranzas, no tanto fruto del esfuerzo mío, sino ante todo fruto de la gracia de Dios, que mi esfuerzo secunda. O sea, la santidad no es fruto de mi esfuerzo, yo voy a ser santo, ¿no? Que tengo que tener ese deseo, pero va a ser ante todo fruto de que Dios derrama su Espíritu en mí. Por eso he querido comenzar esta oración con la invocación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien me hace santo, que me capacita para esa santidad, ciertamente con mi colaboración. Y ahora que me envía al gran protocolo que dice el Papa, ¿no? Entonces a mí me gustaría simplemente hacer un desgranar en las bienaventuranzas, dar una pequeña pincelada de cómo yo la veo dentro del matrimonio, ¿no? Conocéis San Mateo 5, el Sermón de la Montaña,
poco después de haber llamado a los primeros discípulos, nos dice San Mateo, al ver Jesús al gentío, subió al monte. Bien sabéis que para la mentalidad judía el monte es el lugar de la teofanía de Dios, es el lugar del encuentro con Dios. Moisés se encuentra con Dios en el Sinaí, el monte Sinaí. Jesús se revela en el monte Tabor. Jesús va al monte a orar con el Padre y Jesús se sienta, sube al monte y se sienta, lugar de la revelación de Dios. Jesús va a revelar al Padre, se va a revelar a sí mismo y lo hace con autoridad, se sienta. También para la mentalidad judía el sentarse es signo del maestro, es el maestro que se sienta y el que enseña, ¿no? Por tanto dice, al ver al gentío, sube a la montaña, se sienta, se acercan los discípulos y abriendo su boca les enseña diciendo, y comienza las bienaventuranzas. Quisiera decir una palabra sobre ella. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando voy a confirmar, pues muchas veces me ponen la lectura de Isaías, que luego repite Jesús, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para evangelizar a los pobres. Eso es una pregunta trampa, y decir, a ver, dentro aquí en esta asamblea, en esta Eucaristía que vamos a confirmaros, ¿cuántos pobres hay? Y hago un poco referendo. A ver, quien diga que hay muchos, que levanten la mano. Quien diga que hay pocos, que levanten la mano. Que diga que no hay ninguno, tal. Y al final les digo, mirad, aquí todos somos pobres. Todos somos pobres. Quizá pueda haber pobrezas materiales, sangrantes, dolorosas, que se ven. Gente que no tiene techo, gente que no puede comer, gente que está, no puede vestir, no digamos tanto lugares de hambrunas. Ciertamente son pobrezas materiales sangrantes que tenemos que socorrer. Pero hay, como dice el Señor, pobres en el espíritu. Va más adentro que la pobreza material. Pobres en amor, pobres en misericordia, pobres en perdón, pobres en compartir, pobres en alegría, pobres en esperanza. Tenemos nuestras pobrezas. Y esto hay que verlo también en el matrimonio. Yo en el matrimonio soy un cónyuge pobre. Necesito ser ayudado, arropado por mi cónyuge, que tiene que cubrir mi pobreza. Y al contrario, ante mi cónyuge, también yo tengo que ayudarle en sus pobrezas, ¿no? Y cada uno sabrá seguramente cuáles son las propias pobrezas y cuáles son las pobrezas del cónyuge. Yo qué sé, a veces pues soy una persona tímida, necesito ser acompañado. Soy una persona que tiene problemas en el trabajo, necesito ser consolado cuando venga a trabajar. O mi cónyuge me doy cuenta que es frágil o que tiene una enfermedad, necesita ser arropado. Está pasando un momento de angustia, necesita ser consolado. Vivir la pobreza del espíritu en el matrimonio. Y quien va a colmar la pobreza del espíritu en el matrimonio es el cónyuge. Por eso el cónyuge es el sacerdote del matrimonio. Él para ella y ella para él. La gracia de Dios me viene a través de mi cónyuge. Quien va a colmar mi pobreza en el matrimonio es mi cónyuge. Él es la fuente de la gracia. No la busques en otro sitio. Y la busques en otras cosas. Es el gran sacerdote tu cónyuge, donde procede la gracia de Dios para colmar tu gran pobreza. El libro del Apocalipsis dice unas palabras tremendas. Dice, no piensas que eres rico y no te das cuenta de que eres pobre. Dice, cómprate colirio y échate a los ojos ese colirio para que veas tu pobreza y vuelvas y cambies, ¿no? Bueno, bienvenidos a los pobres, queridos hermanos. Yo soy pobre y vosotros en vuestro matrimonio sois pobres y tenéis que cubriros la pobreza con la gracia del Espíritu Santo el uno al otro. Después viene, bienaventurados los mansos, los mansos. Qué importante es esa mansedumbre también del matrimonio, ¿no? Jesús dice, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. ¿Cuánto daño hace del matrimonio pues el ser arisco, la autosuficiencia, el pensarse superior al otro, ¿no? Cuánto bien hace la mansedumbre, que el Papa tantas veces llama la ternura, ¿no? La caricia, el afecto, el cariño. Entre los mansos, los que transmiten ternura y paz. Y esta es una labor fundamental en el matrimonio. No sé, pues uno viene por la noche cansado del trabajo y viene derrotado y lo que necesita es un examen, ¿no? En casa, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Y dónde vienes? ¿Y qué te ha pasado? ¿Y por qué has llegado tarde? Tal. Lo que necesita es, pues muchas veces a veces silencio, a veces abrazo, a veces ternura.
necesita la mansedumbre para vivir en el matrimonio. Bienaventurados los mansos, heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran. Qué importante también en el matrimonio muchas veces saber llorar, saber llorar. Perdóname, no he estado a la altura. Ayer fui un cafre y fui un soberbio. No supe consolarte, vi que estabas mal, pero fui a lo mío y pasé de ti. Dejé que te acostaras sola porque yo estaba a lo mío y estabas triste. Perdóname, perdóname, perdóname. No supe hacerlo. Estoy arrepentido. Ayúdame ante ti y llorar mi falta de amor, llorar mi falta de entrega, ¿no? Pero todos los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia en la escritura es una palabra aramea que es sadek. Justicia es santidad. Curiosamente es la misma palabra la que utiliza la Biblia, ¿no? Es la perfección del amor. Los que tienen hambre y sed de la santidad en el matrimonio, de vivir la santidad en el matrimonio, de vivir la perfección del amor en el matrimonio, de la entrega total en el matrimonio, ¿no? Qué pena cuando el matrimonio no se aspira, no se tiene hambre y sed de esta justicia, de esta santidad, ¿no? Cuando uno empieza a rebajar las expectativas, ¿no? Cuando ya pues hay temas que no se tocan, bueno, estos temas pues ya hacemos trampa en esto ya hemos renunciado a luchar con ello, hemos llegado a un entente de no agresión, bueno, esto más o menos camina, aparece la mediocridad, aparece la rutina, se enfría el amor, aparece el cansancio, porque no hay hambre y sed de justicia y de santidad. Yo siempre digo, sobre todo las madres me entenderán muy bien, ¿cuál es el primer signo de que un niño se va a poner enfermo? Es que pierde el apetito. Bien lo sabéis vosotros, padres y madres. De repente un niño dice, hoy no, el niño no ha comido, no ha tenido hambre, no ha cogido el biberón. A las horas va a empezar con fiebre porque tiene una otitis, porque tiene una gastritis, porque tiene la pérdida del apetito es el primer signo de una enfermedad. La pérdida del hambre y sed de Dios es signo de una grave enfermedad. La pérdida de hambre y sed de justicia, de santidad en la relación con los demás, y en este caso hablo del matrimonio, es un signo de que el matrimonio empieza a tener unas décimas, empieza a tener algo crónico, ya no hay hambre y sed de esa santidad, de aquel amor primero, que vislumbrasteis en el noviazgo, que sellasteis el día de vuestro santo matrimonio y que tiene que manteneros en esa hambre y sed de santidad, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, ¿no? Pues tiene que ver un poco con lo que decía antes de la mansedumbre, ¿no? La vida es dura, bien lo sabéis, la vida es dura. Cuando vas al trabajo vas muchas veces al combate, tienes compañeros que van a por ti, aquel trepa que te pisoteó para tener tu puesto, el otro que te hace la vida imposible, tienes amigos, amigas que te ponen la sonrisa pero sabes que chismorrean y hablan mal de ti, en fin, a ver, la vida tiene muchas luces, ¿no? Pero la vida es dura. Cuando llegas a casa, ¿qué necesitas? Misericordia. Misericordia quiere decir que uno se conmueve ante el corazón frágil del otro. Misericordia, eso significa la palabra, ¿no? El Papa nos habla mucho que el nombre de Dios es misericordia. Misericordia es el amor que se alarga ante la fragilidad, el amor que se vuelca ante la persona que ha caído, ¿no? Cuando llegamos a casa no necesitamos juicio, necesitamos misericordia, necesitamos mansedumbre. Y ojalá nuestras casas, nuestros hogares fueran lugar de misericordia, donde mis fuerzas y mi vida es restaurada, donde el amor que percibo en casa me restaura por dentro, donde vuelvo a recuperar las fuerzas porque percibo en mi cónyuge, en mis hijos, en los que conviven conmigo esa misericordia, ese amor que me abraza y que me restaura, ¿no? Que me comprende nada más llegar, ¿no? Sigue diciendo, bienaventurados los limpios de corazón. Es la única bienaventuranza que dice, ellos verán a Dios. Los limpios de corazón verán a Dios. ¿Qué ocupa mi corazón? ¿Qué ocupa mi corazón? No solo me refiero ya a las cuestiones, pues no sé cómo decirlas, pues cuestiones de relaciones con terceras personas o de impureza de corazón, que también. Mi corazón tiene que estar ocupado por Dios, ocupado por mi cónyuge y por las personas que quiero, ¿no? Y por la pasión que Dios me da en la vida, ¿no?
¿Qué ensucia mi corazón? ¿Qué ensucia mi corazón? ¿Qué tiene esclavizado mi corazón? ¿Qué tiene atrapado mi corazón? Acordémonos cuando el Señor entra en el templo, ¿no? Entra en el templo y purifica el templo expulsando a los mercaderes. ¿Qué mercaderías tienes en tu corazón? ¿Qué mercaderías hay en tu casa? ¿A qué estás enganchado? ¿No? Y luego, ¿os acordáis cuando el Señor expulsa del templo? Dice, no convirtáis el templo, que es la casa de oración, en una cueva de ladrones, ¿no? Y luego él dice, ¿no? En 3 días voy a rehacer este templo. Y San Juan apostilla, él hablaba del templo de su cuerpo, la dimensión corporal y la dimensión humana de nuestra vida, ¿no? Tiene que tener esa limpieza de corazón. Y entonces seremos capaces de ver a Dios en nuestra vida, de ver a Dios también en los momentos difíciles del matrimonio, de ver a Dios en momentos difíciles de existencia, porque el corazón limpio es capaz de mirar de un modo nuevo. Y es el amor el que purifica el corazón, es el amor el que ayuda a purificar el corazón. El amor de mi cónyuge me ayuda a purificar mi corazón. Y mi amor tiene que ayudar a purificar el corazón de mi cónyuge. Sigue diciendo, y entre todos los que trabajan por la paz, ellos serán llamados hijos de Dios. La paz también en la Escritura es algo muy interesante. La paz no solo se refiere a, bueno, que no hay guerra. La paz siempre habla de integridad. Habla de integridad. En el Antiguo Testamento es muy interesante. La paz significa algo que está íntegro, algo que está restaurado, que está, si queréis, recosido, que no le falta en ninguna parte, que está en armonía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quita la paz a mi familia? ¿Qué es lo que quita la paz a mi matrimonio? ¿Qué es lo que no está íntegro en mi matrimonio? ¿Qué es lo que no encaja en mi matrimonio? Y como hay fricciones, no hay paz, perdón, y hay sufrimiento, ¿no? Pero entre otros que trabajan por yo trabajo por la paz en mi casa, soy fuente de discordia, mi casa es un infierno, ¿no? Que es donde no hay paz, donde no hay amor, mi casa es un infierno, ¿no? Sigue diciendo, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, y la última y la uno a esta, bienaventurados vosotros cuando os insulten, os persigan, os calumnien de cualquier modo por mi causa, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Hoy en día vivir el matrimonio cristiano es contracultural, Yo, por ejemplo, en mi vida desde Bilbao, pues, se casan solo ya menos del 20% por la iglesia de los matrimonios. Mucha gente ya no se casa, ¿no? La mayoría no se casan, y los que se casan, 1 de cada 5 es por la iglesia. Las estadísticas de hace un par de años creo que eran 500 matrimonios canónicos y hubo 2.500 separaciones, divorcios. O sea, el sufrimiento del matrimonio, la ruptura, ¿no? de ese amor conyugal. Y ciertamente hoy en día la propuesta del matrimonio cristiano es contracultural, y no esperemos el aplauso del mundo. Lo que pasa es que lamentablemente muchos no conocen este amor de Dios, no han sido capaces de probarlo, de vislumbrarlo. Y el matrimonio está llamado a ser esta contracultura, es decir, hay una cultura humana, hay una cultura que responde a las exigencias del corazón, a las preguntas más profundas del corazón. Yo por eso os pido como tarea, y os pongo en este segundo punto, el trabajo, la tarea sería pues ir viendo las bienaventuranzas, como digo, en vuestro matrimonio. Los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, misericordiosos, limpios de corazón, pacíficos, los perseguidos. Cómo esto se vive en el matrimonio. Y no entro en la segunda parte, que es muy interesante. Vuestro es el reino de los cielos, ellos heredarán la tierra, quedarán saciados, verán a Dios, alcanzarán misericordia, de ellos es el reino de los cielos, vuestra recompensa será grande en el cielo. Es, por tanto, ya una promesa de eternidad, es una promesa de plenitud. Vuestro nombre, heredaréis la tierra, ¿no? Seréis consolados, os llamaréis hijos de Dios. Es una promesa de plenitud y de eternidad. Es un cumplimiento de todas las expectativas que anidan en el corazón humano. Por eso os animo a vivirlo así del matrimonio, ¿no? Y luego viene, como digo, esa sería la primera parte, y viene la segunda parte, que es el gran protocolo, que el Papa llama el gran protocolo, y además dice, a ver, el gran protocolo no se puede poner ninguna glosa, es tal como viene, o sea, entenderlo como viene, desnudo, ¿no? Que es el juicio final.
qué poco se habla del juicio final, tampoco se habla de esto. Bueno, y dice aquí, después de haber hablado del reino de los cielos, que nos dice, bueno, que vendrá el Hijo del Hombre, estar vigilantes, eran también lo de las vírgenes necias, el siervo fiel que está sirviendo en nombre del Señor, las vírgenes, los talentos, la palabra de los talentos, de poner en juego todos los dones que Dios nos ha dado, que son muchísimos. A veces la gente solo se mide por lo que tiene, y por sus cuenta corriente o por sus, no sé, títulos universitarios o de otro tipo. En cambio, el Señor nos ha dado muchísimos talentos, muchísimos dones para que den fruto, ¿no? Y a partir de esto entonces viene ese juicio final que el Papa llama el gran protocolo. Hoy también lo leo y me he comido ya 35 minutos, bueno, darme 5 minutos, 10 más y termino. Dice, ¿no? Previamente el Señor, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, vuelve a decir, se sentará en el trono. Vuelve a aparecer la palabra sentarse, ¿no? Además viene desde el cielo, la altura, el monte, viene del cielo. Dice, se reunirá a todas las naciones serán convocadas, ¿no? Separará a unos de otros, como el pastor separa ovejas de cabras, ¿no? Y dirá, el rey, habla de este rey, nos acordamos cuando Pilatos pregunta, pero tú eres rey. Sí, yo soy rey, pero no es la realeza que tú piensas, ¿no? No es del pobre Herodes cuando nació Jesús, el rey de los judíos, que dice a los magos, id a ver el rey de los judíos porque me viene a quitar mi reinado y por eso mato a todos los niños. No es ese reinado, es el reinado del amor, de la santidad, de la misericordia, el reinado que fue capaz de percibir el buen ladrón en la cruz, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque ahora me doy cuenta que tú eres rey, rey de paz, rey de amor, rey de misericordia, en la serenidad de la cruz, más allá del dolor, más allá del escarnio, más allá del juicio inicuo, tanto religioso como civil, más allá de las injustas flagelaciones, de la mofa del juego del rey y coronación de espinas, me doy cuenta que eres rey. Bueno, pues venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Ya lo habíamos escuchado en las bienaventuranzas, ¿no? Es el reino de Dios. Venid a por el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Es el designio de Dios, la misión de Dios. Tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero, me hospedasteis. Estuve desnudo, me vestisteis. Enfermo, me visitasteis. En la cárcel, vinisteis a verme. ¿Cuándo, Señor, te vimos tal? Cada vez que lo hicisteis con estos mis hermanos pequeños, conmigo lo hicisteis. Como os digo, esto hay que verlo dentro de nuestra propia familia, ¿no? Hambre y sed que tenemos en el matrimonio, pues como decía antes, de amor, de santidad, no solo de las cuestiones materiales, ¿no? Estuve enfermo, pues cuántas horas pasáis a veces cuando vuestros hijos se enferman o un cónyuge le han detectado un cáncer o lo que sea, ¿no? Cuántas veces pues he estado desnudo, no solo de vestido físico, ¿no? Pues a veces desnudo pues de amor, desnudo de esperanza, ¿no? Pero además esto lo vemos hacia afuera, como decía antes, ¿no? No solo es un servicio que el matrimonio hace en su seno, sino que es la capacidad de fecundar el mundo, que tiene el matrimonio, el gran protocolo del matrimonio y de la familia para el mundo. Suelo decir que Cáritas nace de la familia, nace del matrimonio, no es una estructura como aparte. A veces se nos dice como que la familia es algo burgués, es algo tal, en cambio el compromiso social de Cáritas nace de otro sitio. No, el compromiso social nace precisamente del amor familiar bien entendido y bien vivido. El amor en la familia desborda. Entonces la familia es capaz de dar de comer y de beber. Pues cuántas familias dan parte de lo que tienen, yo que sé, a Cáritas, a los comedores sociales estos días, muchas veces parten de iniciativas familiares, ¿no? A los bancos de alimentos, a llevar alimentos al tercer mundo, ¿no? Tuve sed. Un día podemos tratar el tema tan hermoso de Jesús en la cruz, que también nos especifica la Madre Teresa de Calcuta. Tengo sed de tu amor. Y sabéis que Madre Teresa pues vio que Jesús le pedía que calmara su sed en los agujeros de Calcuta.
Yo, viendo ahora a nuestro anfitrión, pues en Sevilla, ¿no? Pues ahí tenemos a las hermanitas de la Cruz, ¿no? O tantas congregaciones religiosas que conocéis, ¿no? De todo signo, de cómo calman la sed de Jesús en los enfermos, yo que sé, las siervas de Jesús, en los ancianos, hermanitas de ancianos desamparados, hermanitas de los pobres, ¿no? Tuve sed, fui forastero, me hospedasteis, pues ahí vemos el terrible drama de la inmigración, de los refugiados. Fui forastero y me hospedasteis, me abristeis vuestras casas, vuestras vidas. Estuve desnudo, desnudo de dignidad, que me la han despojado, desnudo de amor, desnudo de futuro, desnudo de trabajo, desnudo de valerme por mí mismo, de hacer mi propio destino, de recorrer mi propia vida, ¿no? Y me vestisteis enfermo, en la cárcel, no solo también la cárcel física, ahí está la pastoral penitenciaria, sino también a veces gente que está presa de sus adicciones, presa de sus caprichos, presa del juego, presa bueno, de tantas cosas, ¿no? ¿Cuándo, Señor, recibimos así? Cada vez que lo hicisteis con esos mis hermanos, conmigo lo hicisteis. El Señor nos capacita por su amor con la capacidad de mirar, de ver, de mirar de un modo nuevo, de un modo nuevo. Y paso a un tercer y último punto, si me dais 5 minutos, ¿no? Para que no perdamos el hilo, hemos hablado de una vocación, una llamada del Señor a estar con Él, a uncirnos con el yugo del amor a Él, a compartir con Él la amistad, compartir con Él la vida, que sea Él quien se une y nosotros con Él a nuestra vida, nos ha capacitado interiormente para vivir las bienaventuranzas y nos ha enviado y nos envía, ¿no? El tercer documento que yo quería repasar, y brevemente digo algunas palabras, pues lo conocéis bien, es vivir esto en la familia, es con algunas claves que nos da la exhortación, Amoris Laetitia, la alegría del amor, ¿no? Ahí nos dice que tenemos primero que capacitarnos para amar. Esto no se crea de modo espontáneo, ¿no? Qué importante es enseñar ya desde los niños, luego a los adolescentes, a que la vida es para los demás, a que no se encierren en sí mismo. Qué importante es capacitarles a poder ser un don para los demás, a valorar, a quererse así para poder entregarse, no quedarse encerrados en sí, a valorar lo que tienen alrededor y ser capaces de ver lo que tienen alrededor de un modo nuevo, ¿no? Capacitarse para amar. Ahí vienen pues todo lo que es la preparación remota, próxima, inmediata del matrimonio, que ahora no vamos a entrar, ¿no? Luego, qué importante es crecer, como dice el Papa, en esa caridad conyugal. El amor no tiene límite. El amor no puede decir ya basta, ¿no? El amor se va transformando, va adquiriendo connotaciones nuevas. No es las mismas connotaciones del amor cuando uno está recién casado que cuando uno lleva ya pues 15 años de matrimonio, que cuando ya aparece lo que se conoce como el síndrome del nido vacío, ¿no? Cuando ya están los hijos criados, están ya haciendo ellos sus familias, están ya fuera de casa, ¿no? Es muy importante, como dice el Papa, saber mirar de un modo nuevo al cónyuge, no de un modo funcional, de decir, bueno, pues esta persona colma mis vacíos, colma mi existencia, sino capaz, como dice el Papa, de una mirada contemplativa, ¿no? El don grande que Dios hace para mi vida en mi cónyuge, el don grande que Dios me ha hecho en mis hijos, ¿no? Es un amor que tiene que crecer cada día y que ir, como digo, impregnando todo aquello que vivo. Y luego no solo es un amor, como digo, que nos une en esa calidad conyugal, sino un amor que se hace fecundo. Ciertamente se hace fecundo en los hijos, en acoger una nueva vida, se hace fecundo hacia adentro y hacia afuera. ¿Cómo hacia adentro? Pues también acogiendo personas en nuestro entorno, ¿no? ¿Cuántos matrimonios acogen niños que no tienen padres? La calidad de acoger a personas mayores, a veces también otros ancianos, personas mayores pueden estar pues muy solitos, a veces pues echan de menos nuestro amor, nuestra compañía, ¿no? Y luego también un amor, como digo, que se da hacia afuera, que fecunda todo, fecunda el vecindario, fecunda la parroquia, fecunda la iglesia, fecunda el mundo, ¿no? Bueno, yo lo dejaría aquí para no cansaros, no agotaros. Recordad esto, ¿no? Nuestra vida es
es una llamada de Dios, que siempre es una llamada y un amor creador. Precisamente el signo más elocuente y patente de que Dios me ama es de que existo, he venido a la existencia por una llamada del amor de Dios y una invitación cotidiana a vivir en ese amor, que es un amor infinito y un amor grande, ¿no? Por tanto, mi vida tiene que ser una respuesta. Mi palabra, mi pregunta cada mañana debe ser: hoy, ¿cómo voy a responder a esta invitación del amor de Dios? ¿Cómo voy a construir esta respuesta? Cada uno en su vida particular, ¿no? En el caso vuestro, en la vida conyugal, en el caso de los sacerdotes, en la respuesta, el amor sacerdotal, que también es un amor conyugal y esponsal. Yo aquí os muestro el anillo del obispo, ¿no? El anillo del obispo no es una cosa de vanidad o un signo como de autoridad, ¿no? Es un signo esponsal, es un desposorio con la iglesia de Cristo, como Cristo esposo y iglesia esposa, ¿no? Y los sacerdotes están también en este anillo, participan de la esponsalidad. Mucho ánimo en este tiempo particular. No quiero entrar también a hablar temas pues, de estos días, de la pandemia, de la gran crisis económica que estamos viviendo, de la gran soledad y angustia que está viviendo mucha gente, de la incertidumbre en muchos aspectos y de la desesperanza de muchas personas. Y tenemos que ser, pues, ciertamente sembradores de esperanza, de amor y de paz y compartir lo que tenemos para que juntos realmente podamos edificar el reino de Dios y juntos vivamos en ese amor al que Dios nos ha invitado. Pues nada más, y quedo ahora pues a vuestra disposición, por si pues, tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario, alguna experiencia que queréis compartir, con mucho gusto pues la dialogo y la escucho y la vemos con vosotros. Muchas gracias. Bueno, don Mario, en primer lugar, pues muchísimas gracias por haber querido pues compartir este rato con nosotros, que ha sido pues una auténtica gozada, ¿no? Antes pensaba la inmensa suerte que Rocío y yo tuvimos de conocer también a otro Iceta, ¿no? A Manolo Iceta, pues un sacerdote muy importante en la vida de los equipos y que sembró en nosotros desde el principio la vocación matrimonial, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido una... No sé si me ha escuchado, don Mario, porque tenemos... Ahora sí, ¿no? Que le estaba diciendo que durante esta conferencia, dándole las gracias, muchas gracias pues por esta reflexión, ¿no? Que a mí por lo menos particularmente, a Rocío y a mí seguro nos ha llegado al corazón, que le daba gracias a Dios porque también conocimos a otro Iceta, a Manuel Iceta, a Oraizola, que fue además el marianista, que fue el cura, además don Mario fue el cura que a nosotros nos casó y el que sembró en nosotros la vocación del matrimonio, la vocación de vivir en pareja cristiana, ¿no? Y ahora pues estaba recordando muchas cosas y era pues un inmenso regalo, ¿no? Es como si él también estuviera ahí participando desde el cielo en esta conferencia. Sin duda. Fue un gran pionero y un gran pionero en la pastoral matrimonial. Tiene pues, textos preciosos. A veces me confunden con él porque, claro, era Manuel M. y Z, yo soy Mario y Z, M. y Z. Luego me dice, oye, su libro, digo, no, yo con más modestia, ese libro no es mío, es de Manuel y Z, pero bueno, me alegro de que me lo atribuyan, ¿verdad? Pero no, Manuel Iceta tiene una obra extensa, muy grande y hizo muchísimo bien, efectivamente, a miles de parejas y me alegro que haya sido artífice de esa colaboración en vuestro matrimonio. Bueno, pues vamos a ver si entonces alguna pregunta. Pep me decía que quería hacerle alguna pregunta. Sí, ante todo, muchísimas gracias por la conferencia. Yo me quedo con esta doble clave del matrimonio y del orden sacerdotal, de la vida consagrada, como amistad con el Señor y como santidad. Y claro, me viene la imagen del equipo de Nuestra Señora como conjunto de matrimonios y de sacerdote, como un lugar en el que se crece, se ahonda en esa amistad en el Señor. Algo también, como jesuita, el tema de la amistad en el Señor es fuerte. Dentro de la vida del equipo damos testimonio de cómo el Señor nos va haciendo entrar en su amistad y somos testigos de cómo otros progresan en santidad. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo trabajar esto en clave de pastoral vocacional? De la vocación a la amistad en el Señor, en la vida a la que nos llame, en el matrimonio sacramental,
en la vida consagrada, en el sacerdocio ministerial y sí, cuando este año trabajamos el sacramento de la misión, el matrimonio como sacramento de la misión, ¿cómo hablar más hacia fuera del equipo de esa amistad en el Señor y de esa santidad, pero para llamar a otros a esta vida de amistad en el Señor? Primero, me parece muy importante que los matrimonios se junten. Por eso también vuestra organización creo que es muy importante. Es difícil vivir el matrimonio solos. Vivir el matrimonio solos es complicado, ¿no? Y como decía, puede haber eso en primer momento del matrimonio, donde el matrimonio pues, se pliega sobre sí, bueno, estar con otros, pues a veces, bueno, pues vale, vamos, pero tal. No, yo creo que es muy importante animar a los matrimonios a que se junten, para que crezcan juntos, ¿no? Luego, ¿esto cómo se hace? Pues ¿cómo animar a fomentar esa vocación? Pues es palabra y obra, ¿no? Es como la propia estructura sacramental de la Iglesia, que son palabra y gestos, ¿no? Nuestra propia liturgia son la palabra de Dios que fecunda todo, y son los gestos sacramentales, el gesto del matrimonio, una palabra, ¿no? Y también el gesto sacramental, ¿no? Yo pienso que es muy importante, ciertamente, como digo, pues ante todo dar testimonio de este amor, ¿no? Y decir, ¿por qué estos se comportan así? ¿Y por qué este matrimonio, oye, pues mira, hacen este servicio? ¿Y por qué estos han adoptado a aquel niño si ya tenían 2 o 3? ¿Y por qué este matrimonio, en vez de estar a las 8 de la tarde, pues en su casa repantingados, pues mira, están en este comedor social, pues preparando bocadillos para gente que no ha tenido para cenar, ¿no? Eso interpela a la gente, ¿no? Y luego hay que decir la palabra que santifica el gesto, la palabra que santifica el gesto, ¿no? Que es la palabra de Dios, ¿no? Que explicita de dónde nace esa acción, ¿no? Entonces yo pienso que es muy importante el ejemplo, y la gente siempre se pregunta, ¿y este por qué es así? ¿Y este por qué es contracultural? ¿Y este por qué en vez de estar perdiendo el tiempo, no sé, pues toda la tarde whatsappeando, están con los niños de un partido de fútbol con otros niños del barrio? Y luego, ¿por qué dice una palabra que es acertada? Y uno se interpela, y esto pues le acerca a Dios, ¿no? Y para ello, como digo, los matrimonios solos no podemos. Por eso la Iglesia no deja de ser una familia de familias, y la parroquia es una familia de familias, y vuestra organización es una familia de familias, ¿no? Es verdad que vivimos en un tiempo, el Papa dice, pues que este tiempo es un tiempo de un individualismo exacerbado, ¿no? Y cada uno va a lo suyo, hasta en los matrimonios, lamentablemente, se puede vivir el individualismo. Yo estoy encerrado en lo mío, y mi relación del matrimonio es, bueno, personas que simplemente conviven, que comparten un espacio, pero no comparten una vida, ¿no? Entonces, primero habría que revisar, ciertamente, si yo realmente comparto mi vida en casa. Es la diferencia entre casa y hogar, ¿no? El hogar la casa es, pues, los ladrillos, lo funcional. La casa es donde se come, donde se duerme, donde se asea uno. El hogar es donde uno comparte la vida, ¿no? Comparte la vida. Entonces, revisemos que nuestros matrimonios, nuestras casas sean hogares, no solo casas, y luego revisemos de que yo además esto necesito de un entorno más grande, más amplio, una familia de familias, ¿no? Y por eso que en la parroquia haya grupos de familias, grupos de matrimonios. A veces hoy en día, y lo hemos visto en el confinamiento, yo por ejemplo pienso que, y ahora con esta charla, ¿no? Vemos que muchas veces igual la presencia física a veces no es posible, pero bueno, también esto, sin sustituir a la presencia física, el contacto físico, que ahora pues no podemos, pues también ayuda, ¿no? Pues hay matrimonios que dicen, bueno, nosotros hacemos pues una presencial, una online, ¿no? Bien, pero lo importante sobre todo es juntos poder crecer, ¿no? Y juntos poder dar un testimonio, un gesto, y juntos poder testimoniar una palabra, que es Jesucristo, la palabra encarnada, ¿no? Creo que serían un poco las claves de fondo que nos tienen que ayudar a esta misión a la que estamos llamados. Don Mario, tenemos aquí una pregunta de unos vecinos suyos, de ahí desde Pamplona, que me escrito por WhatsApp, que pregunta. Son Santi y Maya, que le hablan desde Buenas tardes, don Mario. Lo primero, agradecerle el tiempo que nos ha dedicado y sus palabras. Y vamos a hacer una pregunta y le vamos a pedir un consejo. Maya le va a formular la pregunta. De acuerdo. La pregunta es, la propuesta vocacional es esencial en la vida cristiana, sea matrimonial o religiosa o sacerdotal. Y la siembra la tenemos que hacer todos. Pero ¿hay alguna clave para comprender por qué hay lugares o entornos donde hay más fecundidad? ¿No? ¿Qué hacen esos lugares para ser más fecundos? ¿Qué tenemos que aprender nosotros o tenemos que aprender
¿no? Para... Y luego el consejo es, si alguno de nuestros hijos ya da un paso vocacional, decide ser sacerdote, decide casarse por el sacramento, ¿qué podemos hacer para ayudarles en ese proceso a cimentar esa decisión, ¿no? Porque claro, pues puedes tomar una decisión joven, con impulsividad, con alegría, pero claro, es un proceso. Ha dicho eso, que el 20% son matrimonios sacramentales. ¿Cómo podemos potenciar ese proceso, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco mucho. Yo viví 8 años en Pamplona, 15 en Navarra, 7 en el Baztán, en Lecaroz, que yo estudié con los capuchinos de Lecaroz, y 8 estudié pues, mi carrera en Pamplona, y allí descubrí la vocación sacerdotal. Así que yo debo mucho a Pamplona. Respecto al primero, ¿por qué hay ambientes que sean fecundos y otros no? Porque es el amor y la vida lo que da fecundidad, no la ideología. No la ideología. Entonces, donde se vive una verdad de una relación humana y además sobrenatural, donde realmente, como digo, se testimonia un amor. Yo recuerdo la frase de San Agustín, que no sé si ahora me acordaré bien exactamente, pero viene a decir más o menos así: quien quiera vivir tiene cómo vivir, tiene dónde vivir, tiene con quién vivir, que venga y que se acerquen, ¿no? De hecho, la vida cristiana es una experiencia de amor, ¿no? Una experiencia, como dice el Señor, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, no en nombre de ideas, no en nombre de, pues yo qué sé, de filosofías, no, en nombre del Señor, que es fuente de vida, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Entonces yo pienso que la fecundidad siempre es signo de que hay algo verdadero, de que se vive el Evangelio en su verdad y en su desnudez, sin ropajes, sin ropajes. Yo a veces predico pues Jesús cuando le desnudan en la cruz, ¿no? Y yo digo, ¿cuántas veces necesitamos desnudarnos también nosotros, ¿no? Que aparezca la cruz debajo, ¿no? Con cuántos ropajes que nos impiden caminar, ¿eh? A veces vamos como tortugas ninjas, ¿no? Con tanto ropaje así que no podemos ni caminar. Entonces yo pienso que ciertamente se produce la fecundidad donde hay una verdad, y donde el amor es verdadero y se cultiva y no se viven en sucedáneos, o se viven en desenfoques, y donde hay una experiencia y hay una comunidad viva, y eso fecunda, ¿no? Y luego el tema de la vocación, pues efectivamente, como decía en la charla, la vocación es una llamada del Señor y ahora es la forma de respuesta, ¿no? Entonces, qué importante es siempre que una persona, alguien le pueda acompañar, no a suplir su discernimiento, o sea, uno tiene que hacer su propio discernimiento, pero necesita que alguien le haga un poco de espejo, necesita que alguien le ayude, y ciertamente que no eche un jarro de agua fría, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la vocación sacerdotal, yo conozco casos, pues bueno, que a veces los primeros que se oponen a la vocación suelen ser pues los padres, ¿no? Que dicen hijo, pues que está viendo ser sacerdote, o yo qué sé, de ser monje, o una hija que quiere ser pues contemplativa, o quiere irse a Calcuta con las hijas de Madre Teresa, y los padres se asustan, ¿no? Y dicen, ay, Dios mío, pero porque tienen ya su plan, ¿eh? Bueno, mi hijo, mi hija, pues se va a casar, y además, mira, está con esta carrera, va a tener un futuro brillante, va a ser arquitecta, y de repente que va a ser, yo recuerdo que me decían, bueno, y curita en un pueblo, tal. Recuerdo que en el seminario, bueno, no voy a contar mi historia, pero luego fui a Córdoba, y recuerdo que los fines de semana en Córdoba, cuando estaba en parroquias, pues parroquias modestas, en la Sierra de Córdoba, pues parroquias muy modestas, decía, a ver, Mario, esta va a ser la vida tuya de sacerdote, ¿eh? ¿Cómo te encuentras aquí? Me encontraba feliz, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer los padres directamente siempre es escuchar, ser respetuosos, dar gracias a Dios por el don de toda vocación, sea matrimonial, sea sacerdotal. También pasa lo contrario, ¿eh? A veces puede ir un joven al seminario que quien tiene vocación es su madre y no el joven, ¿no? Porque su madre tiene ilusión de que sea hijo tal, entonces ahí trae al niño al seminario y tiene que ser el niño sacerdote. Pero los padres, como digo, orar por ese hijo o hija, escuchar, alentar, arropar, ponerle en un ambiente que le ayude a crecer esa vocación, ponerle, si no lo tiene, en contacto de alguna persona que le puede acompañar en ese discernimiento, y siempre estar ahí, y ser conscientes de que los hijos que Dios nos ha dado para que los cuidemos y los llevemos hacia adelante. Yo recuerdo, os he dicho que estuve en Córdoba mucho tiempo, San Juan de Ávila,
se solía encontrar con San Juan de Dios en Lucena. San Juan de Dios vivía en Montilla, estamos hablando del siglo XVI, y San Juan de Dios vivía en Granada. Se encontraron a mitad de camino en Lucena, donde yo fui párroco, en un sitio que se llama Los Santos. Realmente se llama Los Santos porque es donde se juntaban los dos santos. Y la gente todavía lo recuerda, 5 siglos. Ahí se juntaban San Juan de Dios y San Juan de Ávila, que era su director espiritual. Y le decía San Juan de Ávila a Juan Ciudad, luego San Juan de Dios decía: Juan, los pobres no son tuyos, son de Dios. Los enfermos no son tuyos, son de Dios. Los hijos no son tuyos, son de Dios. Por eso, qué palabra tan hermosa usan los documentos de la Iglesia a los padres y madres, a los cónyuges. Dice: vosotros sois ministros de Dios, minister, servidores, ¿no? Sois los que servís a Dios en vuestra maternidad y paternidad, porque esos hijos son vuestros, claro que son vuestros, los habéis engendrado, pero que nos ha engendrado para la vida es Dios, ¿no? Por tanto, qué importante es que Dios os ha confiado los hijos que son de Él, y son lo más precioso que tiene Dios, y lo ha confiado a vosotros, a vuestra fecundidad conyugal, para que ahora estéis atentos a ese plan apasionante, a esa misión que tiene Dios reservada para cada uno de vuestros hijos e hijas, ¿no? Y por tanto que ayudéis a ese discernimiento de lo que Dios quiere para vosotros, y así ciertamente la familia y los esposos viven esa ministerialidad, ese ser ministros de Dios para la vida. Y es algo muy importante. Una última pregunta, porque estamos ya de tiempo, como ya se puede imaginar, regular. Le vamos a pasar a José y a Raquel de aquí de Sevilla, que les van a formular también una pregunta. Don Mario, antes que nada, muchísimas gracias de corazón por sus palabras. Cualquier matrimonio que quiere profundizar en la unión, en este matrimonio, en su conyugalidad y juntos, más cerca de Dios, pues ha disfrutado horrores con sus palabras. Especialmente me parece, digamos, que va al grano en el tema cuando hablaba de la pobreza espiritual y decía cómo cada cónyuge tiene que ser sacerdote para el otro cónyuge, ¿no? Y qué llamamiento a una responsabilidad tremenda, porque, claro, de alguna manera también la santidad del otro cónyuge depende de la actuación de uno, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo se nos puede ayudar en esa línea. Y por otro lado, la importancia de la vocación al matrimonio, que poco a poco yo creo que está avanzando, pero quizás necesite que se arraigue un poquito más en el seno de la Iglesia. Yo oigo a muchos obispos alegrarse mucho por las vocaciones al sacerdocio que salen en sus diócesis y cómo se alegran y cuántos seminaristas tienen, pero no veo yo tantas alegrías con las vocaciones al matrimonio. Ahora sí veo mucha preocupación con la falta de matrimonios canónicos. Y yo creo que la base para que haya vocaciones sacerdotales precisamente está en que haya vocaciones al matrimonio, porque en esa iglesia doméstica es donde después van a surgir las vocaciones al orden sacerdotal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transmitir esa importancia de la vocación al matrimonio, digamos, hacia la iglesia? Muchas gracias. Yo he de decir que yo, gracias a la experiencia que he tenido, siempre he estado muy ligado. Ya hice el año pasado las bodas de plata sacerdotales, son ya 26 años de sacerdote, gracias a Dios. Y yo he tenido una experiencia tan hermosa con la pastoral matrimonial y familiar que yo lo que he experimentado es de una gran fecundidad. Y a veces por eso dices, bueno, la pastoral juvenil y tal, los jóvenes suelen ser como el Guadiana, pues aparecen, desaparecen, donde más esperanzas tenían igual luego no responden, donde menos igual aparece, pero en cambio es curioso que yo al menos la experiencia que tengo es que los novios que quieren que su vida sea luminosa y grande, ¿no? Y acuden o se dejan por lo menos de algún modo pues acercar, ¿no? O los matrimonios recién casados que, bueno, que viene el primer hijo y quieren también hacerlo bien. Yo la verdad que la experiencia que he tenido me ha dado muchísima alegría en las parroquias donde he estado cuando he tenido matrimonios que son una auténtica gozada. Y como bien dices, son el futuro de la Iglesia para todas las vocaciones.
tanto matrimoniales, que serán la mayoría, como también sacerdotales, religiosas, misioneras. Yo la experiencia que he tenido como párroco, siendo en un estado de párroco, Priego, Almodóvar y Lucena, es que los matrimonios pues, han sido fuente de gozo y de mucha más fecundidad que, por ejemplo, la pastoral juventud, con gran cariño por los jóvenes, claro, ¿no? Pero bueno, los matrimonios, se multiplican, dan una fecundidad terrible, ¿no? Lo he experimentado también como vicario, como, persona, pues como me enviaron a estudiar matrimonio y familia a Roma, pues he estado muy ligado a la pastoral matrimonial también de la diócesis de Córdoba, y luego aquí en Bilbao, pues mis delegados de familia, pues que estoy encantadísimos con ellos, que son el primer fruto que yo veo, que produce tanta fecundidad y tantos matrimonios que mueven, ¿no? Cuando damos un encuentro de matrimonios, es que ves la presencia y la acción de Dios de modo palpable y brutal en medio de nosotros, ¿no? Y no digamos, yo ahora ya no tengo la responsabilidad de presidente de Familia y Vida porque no se puede estar más de 2 mandatos y ya los obispos me encomendaron 2 mandatos y ahora pues me han relevado de ello y ahora es el obispo hasta ahora de Jerez y pronto el obispo de Canarias, don José Mazueros, que es sevillano, el nuevo presidente de la subcomisión, pero cuando los 6 años que he estado en la subcomisión y que he participado en los encuentros pues, de delegados de familia, en encuentros de familia en muchas diócesis que me han llamado pues alguna charla de formación o algo, y los encuentros mundiales de familia, pues es que eso es palpar la presencia del Espíritu de Dios con una fuerza y una capacidad, como decía, de evangelizar y de fecundizar brutal, ¿no? Entonces, yo creo que apostar por la familia es apostar por futuro. Ya San Juan Pablo II decía que el nodo, el núcleo de la evangelización es la familia. En la familia se encuentran todas las pastorales. Se encuentra la pastoral de infancia, porque ahí nacen los niños. Se encuentra la pastoral de la primera comunión, de la iniciación cristiana. Ahí están los jóvenes y los adolescentes. En la pastoral de ancianos, pues los ancianos siguen ligados a la familia. La evangelización pasa por la familia y, por tanto, cuidar la familia es cuidar el núcleo de la evangelización. Y luego, el tema del sacerdocio, yo os diría que consideréis a los cónyuges, cuando pues, las palabras del Señor en la última cena, esto es mi cuerpo que se entrega, con él lo podéis decir cada uno de vosotros, a vuestro cónyuge, este es mi cuerpo que se te entrega a ti, este es mi cuerpo que se entrega, la dimensión corporal de la entrega. Eso lo puede decir el esposo a la esposa y la esposa al esposo, así está haciendo sacerdote. Y esta es mi sangre que se derrama para ti, para rehacer tu vida, para que vivas con ella. La sangre en el Evangelio siempre significa la fuente de vida, ¿no? La hemorroísa que perdía la sangre es la que perdía la vida, ¿no? Se le iba la vida, ¿no? Los flujos de sangre, ¿no? Y la sangre que se derrama es la fuente de vida, ¿no? Entonces, el Señor os santifica mutuamente a través del cónyuge. Es mi cuerpo que para que tú lo recibas, me lo entrego a ti y solo a ti. De ahí la fidelidad matrimonial, la exclusividad matrimonial. Además, es una entrega irreversible, es una entrega definitiva. Se entrega para ti y la sangre que se derrama para ti, ¿no? Fuente de gracia, ¿no? Y yo recibo la gracia de mi cónyuge, ¿no? Yo por eso creo que hay muchos elementos que se van despertando en la pastoral y en la teología del matrimonio y de la familia, ¿no? Que son tan necesarios pues para que viváis una vocación espectacular. A veces, pues efectivamente, como bien decías, cuando se habla de vocaciones, solo era, pues, el cura estaba contento, tenía vocaciones en la vida sacerdotal o religiosa y a veces, pues, parecía como que la del matrimonio, pues, bueno, no era para tanto. Y es una vocación, pues, tan excelsa y tan extraordinaria como las otras y ciertamente de una hondura y que genera una gran alegría, porque también el texto que decía antes de San Juan, dice el Señor, y os lo he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Es un camino de alegría apasionante y para una plenitud de esa alegría, ¿no? Así que mucho ánimo, que viváis esta vocación profunda, que seáis capaces de comprenderla, porque muchos no entienden los rasgos fundamentales de esa vocación y por eso a veces la viven de modo muy plano, porque nadie les ha explicado lo que están viviendo, ¿no? Y por eso es tan importante vuestra formación, en vuestra propia organización y que os ayudéis a profundizar, a hacer inteligible las vivencias que tenéis, a comprender las vivencias que tenéis, cuál es su sentido profundo de lo que estáis viviendo. Todas las experiencias que vivís tienen un sentido profundo desde la cruz, desde la resurrección y bueno, pues yo os felicito por esta vocación que habéis recibido
y que seáis esa fuente de amor, de misión, de evangelización para la Iglesia y para el mundo. Ha sido una gozada poder compartir este tiempo con usted. Simplemente cogerle la palabra, aunque no nos la haya dado, de que alguna vez este encuentro lo podamos tener personalmente con todos los matrimonios, que no sea... Bueno, le damos gracias al Señor por tener esta gracia de Internet, por decirlo de alguna forma, pero bueno, esperemos que podamos vernos pronto personalmente con todos los matrimonios, que seguro que también será un momento de gracia admirable. Rocío, te despides también si quieres. Bueno, repetir únicamente y reiterar nuestro más profundo agradecimiento y pedirle al Señor que lo bendiga, que nos bendiga a todos en la misión que cada uno pues tenemos encomendada, reforzando esa amistad, ¿no? Esa idea tan bonita que ha lanzado, y también le pedimos a Nuestra Señora de los Hogares que ruegue por todos nosotros. Muchísimas gracias y le tendremos siempre en nuestro corazón en este Escorial de los Hogares tan bonito que estamos celebrando hoy. Muchísimas gracias, don Mario. Un aplauso, creo yo que se merece don Mario. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, don Mario. Que tengáis un buen curso y que Dios os bendiga y adelante con la misión, que vuestra vida como la mía es misión. Adelante. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Adiós, hasta pronto.